Bien, buenas noches, estimados participantes. Mi nombre es Valeria Torres y soy parte del equipo de programas de capacitación del Instituto de Regulación y Finanzas de la Universidad de San. Antes de comenzar con la conferencia, permítanme, por favor, hacerles una breve presentación de nuestro instituto. Como ya he mencionado, somos el Instituto de Finanzas y Regulación, líderes en los sectores regulados y económicos. Contamos con más de 20 años de trayectoria en capacitación y consultoría empresarial. Tenemos más de 10.000 profesionales que se capacitan con nuestros programas de alta especialización. Tenemos más de 250 instituciones públicas y privadas atendidas en sus consultorías especializadas. Y de igual forma tenemos más de 50 asesorías económicas, financieras, más de 20 valorizaciones de activos y empresas, así como más de 50 empresas del sector público y privado que realizan capacitaciones a través de nuestros servicios. Como ya mencioné, uno de los servicios que brindamos es la consultoría empresarial, donde buscamos brindar soporte en el desarrollo y fortalecimiento de las instituciones públicas y privadas a nivel nacional e internacional a través de asesorías altamente especializadas en temas económicos, financieros, regulatorios y legales, como en APPs y proyecto en activos, consultoría en negocios y regulación. Otro de los servicios que brindamos son las capacitaciones especializadas en los diferentes sectores regulados y económicos con un enfoque en el sector público a ejecutivos profesionales. Y de igual forma ofrecemos programas educativos a la medida para empresas del sector privado e instituciones públicas en temas como agua y saneamiento, hidrocarburos y gas, electricidad y salud médica, entre otros. Por esta razón es que los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Contamos con Facebook, Instagram y LinkedIn, así como una página web en donde van a poder encontrar mayor información sobre todos los programas que ofrecemos. En breves momentos se les voy a compartir el link de la página en el chat de la sala. Y bien, a nombre del FRIESAN, permítame un momento, por favor. Bien, a nombre del FRIESAN nos complace en presentar la conferencia especializada Principios Fundamentales de las Inversiones en el sector hidrocarburos, a cargo del docente César Mata García. Él es doctor en Derecho y magíster en Derecho y Política Petrolera de la Universidad de Dundee en Escocia y es abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello en Venezuela. Cuenta con más de 20 años de experiencia en proyectos de energía, tanto en el sector público como privado, y con más de 15 años de experiencia universitaria, incluyendo investigación académica. Ha corredactado varios proyectos legislativos para los hidrocarburos, la petroquímica, la minería y el servicio eléctrico en Venezuela. Es profesor invitado en varias universidades venezolanas y en el exterior. Ha sido investigador invitado en la Universidad, permítanme, en la Universidad de Dundee en el Reino Unido, en la Universidad en New York, en Canadá, y Universidad de Houston en Estados Unidos, leyendo 2 libros en materia legal. Y actualmente se desempeña como consultor legal en asuntos energéticos en varios proyectos de inversión a nivel nacional e internacional, y es ponente y facilitador, así como escritor de temas legales de energía a nivel nacional. Wow, creo que Valeria se desconectó. Creo que me toca a mí hacer el, el, el quite, como decimos, ¿no? No sé si me pueden oír. A ver, alguien que me pueda decir, a ver si me puede oír, por favor. A ver, ¿me oyen? Sí, perfecto, César, gracias. Gracias, Yolanda, por confirmar que me oyes. Muchísimas gracias. Pues nada, te agradezco muchísimo. Pues mientras Valeria se conecta, pues para no hacerles perder más tiempo a ustedes, quiero bueno, dar las gracias a
tanto al Instituto de Regulación y Finanzas como a la Universidad de ESAM. Pues para mí es un placer estar acá. Pues quisiera también agradecer a Diana Lizarraga, que es la persona que permitió pues que esto se hiciese posible, tanto a Jacqueline como a Ana Paula. Pues realmente teníamos bastante tiempo tratando de organizar este tipo de actividad, pero pues hoy en día aquí estamos, ¿no? Pues la presentación que yo les voy a compartir el día de hoy es una presentación preparada basada en la experiencia, donde vamos a ver un poco de lo que sucede actualmente en la América Latina, lo que sucede a nivel mundial y lo que tiene que ver también con el tema el tema de los principales de los temas de inversión. Entonces, bueno, voy a permitirme, bueno, compartir pantalla. No pienso hablar, vamos a hablar aproximadamente entre unos 40, 45 minutos, no más de eso, para permitir que ustedes, si lo consideran, pues hagan las preguntas que ustedes consideren pertinentes e intercambiar ideas. Pues la idea es que creemos nosotros una plataforma de intercambio de información. ¿Para qué? Para que podamos nosotros aprovechar el mejor tiempo posible nuestra presentación. Pues voy a compartir pantalla entonces, con el permiso de ustedes. Pues como les comentaba Valeria, la presentación del día de hoy es básicamente los principios fundamentales de las inversiones en el sector de los hidrocarburos que hemos aprendido. Fíjense ustedes que en el título hablamos de las inversiones y no hablamos netamente del derecho a las inversiones, lo cual es otra materia que podríamos ver en otra oportunidad. Pues en este momento lo que yo quisiera compartir con todos ustedes que amablemente me acompañan en la tarde de hoy o en la noche de hoy es ver qué es lo que está sucediendo en América Latina en el tema de los hidrocarburos en materia de inversiones y hacia dónde es la tendencia que está sucediendo actualmente en algunos países de América Latina. Pues como ya Valeria comentó, pues este es mi perfil, pues no lo voy a quitar mucho tiempo con esto y pues con esto doy inicio a mi presentación. Fíjense ustedes, Latinoamérica se ha caracterizado por tener un constante balancín, un swing entre atraer inversiones y el control estatal sobre el sector de los hidrocarburos. Ya vamos a ver en el transcurso de mi presentación a qué me refiero con ello. Fíjense ustedes que la idea aquí es compartir todo lo que en el transcurso de estos tiempos hemos podido aprender y cómo vamos a observar que a pesar del tiempo que ha transcurrido, no hemos logrado superar la sostenibilidad o lo que se podría conocer como la sustentabilidad de las políticas públicas en el sector de los hidrocarburos. Fíjense ustedes, a ver, vamos a hacer algo acá, que esto me está afectando acá la pantalla. A ver, vamos a ver aquí. A ver, vamos a quitar esto de acá. A ver, vamos a meter aquí. Un momentito. A ver, no, esto acá. Bueno, bien. En América Latina ha existido una constante inconsistencia entre las políticas públicas que tienen que ver con el sector de los hidrocarburos. Pero seguramente ustedes se preguntarán, ajá, pero ¿cuál es la importancia de todo esto? Pues cuando no hay continuidad y no hay consistencia en las políticas públicas del sector hidrocarburo es porque han estado impactadas por la discrecionalidad de los funcionarios públicos que están de turno, una subjetividad que básicamente se puede traducir en que los funcionarios toman decisiones políticas basadas en políticas o en ideas que tienen lugar en un momento determinado. Pues, ahora bien, ¿qué sucede? A ver, esto se mudó acá. Vamos a ver un momentito acá nuevamente. A ver, estoy teniendo problemitas aquí. No sé si soy yo o son ustedes. Vamos a ver acá. A ver. ¿Qué pasa con esto? A ver, Valeria, ¿tú me estás siguiendo? ¿Aló? Sí, puedo visualizar lo que está presentando. Ok, ok. Lo Sí, que se quiero es... escucha. Ok, perfecto, muchas gracias. Es que creo que... A ver, un momentito acá, que creo que sucedió algo acá. Vamos a ver. ¿Me Ya lo escucha? recuperamos. Sí. ¿Me oyes? ¿Me oyes? Sí, ¿verdad? Sí, perfecto, César. Muchas Gracias, gracias. Yolanda. Creo que entonces quizás sea la comunicación en algunos sitios donde la gente nos está acompañando. Gracias, Yolanda, por estar allí y apoyar, ¿eh? Te lo agradezco mucho. Ok, Sí, perfecto. profesor, se Entonces, le escucha.
Perfecto. Entonces les comentaba que las políticas públicas del sector energético cambia constantemente sin ningún tipo de garantía de secuencia, pues cada vez que hay un cambio de gobierno hay un cambio de política, pues hay un impacto en las decisiones políticas, en la estabilidad de las inversiones del Estado anfitrión. El Estado que recibe la inversión se ve afectado por estos cambios constantes y mucha gente hace referencia, ¿por qué Noruega no tiene estos problemas y nosotros en Latinoamérica sí? Pues eso es lo que vamos a compartir en el transcurso de la tarde de hoy. Pues existe una sinergia entre la discrecionalidad de los funcionarios públicos, las políticas públicas, las leyes, la economía y los intereses de los inversionistas en comparación con otros lugares al momento de realizar la inversión. Al momento de realizar la inversión, el inversionista hace una especie de benchmark que le permite comparar qué es lo que más le conviene. Por eso es que la economía de un país está basada en políticas públicas que a su vez se fundamentan en leyes que sirven de fuente para brindar seguridad jurídica. ¿Ok? Esa economía se basa en leyes y las leyes a su vez materializan las políticas públicas. Fíjense ustedes, ¿qué ha estado sucediendo durante todo este tiempo en materia de hidrocarburos, en materia de inversiones y en materia de discrecionalidad en el sector de los hidrocarburos? Fíjense, en Venezuela se revirtió en el año 2006 una apertura petrolera que hubo en los 90. En México se revivió este año, en el 2021, la idea de nacionalizar la industria de hidrocarburos luego que hubo una apertura energética después de los años 2010. En Brasil se promovió en el año 2019 cambios en la legislación petrolera tras el fracaso de algunas subastas públicas. En Colombia, en el 2020, se suspendieron la explotación de yacimientos no convencionales mediante la suspensión del fracking, pero a su vez en el 2021 se ofertaron 32 nuevas rondas de áreas o 32 nuevas áreas para la explotación de hidrocarburos. En Ecuador se planteó en el 2010 cambios de las reglas de juego para las empresas petroleras en ese país. En Argentina se adoptó en los años 90 una regulación energética y recientemente se planteó un proyecto de ley para impulsar el sector de los hidrocarburos para maximizar su eficiencia energética y aprovechar el petróleo y el gas convencional. Y algo bien interesante, tomando en cuenta que, bueno, que estamos virtualmente en Perú, también recientemente hemos visto declaraciones sobre la posibilidad de nacionalizar la industria del gas y la minería en el Perú. Fíjense ustedes lo importante que es este tema de la discrecionalidad al momento de haber un cambio de gobierno, lo que puede afectar una inversión. Veamos, siempre yo uso esta lámina para contextualizar un poco lo que siempre vemos a nivel de regulación. Pues cuando hay una privatización, cuando hay una apertura del mercado, por lo general, siempre la consecuencia inmediata es la intervención del Estado a través de la regulación, a través del control. Y una vez que es que cada vez que Valeria entras, hace que la pantalla se guinde. A ver. Ok, les comentaba que una vez que hay una privatización o hay apertura del mercado, hay una intervención por parte del Estado. ¿Qué pasa? Que, bueno, por lo general hay un tema de negociación que luego se desemboca en un control un control de las operaciones, un control del sector económico por parte del Estado a través de regulaciones. Es decir, que una vez que el Estado tiene el control, pues paradójicamente se requiere una nueva inversión. Es decir, después que se regula el mercado, se requiere mayor inversión, por lo tanto el Estado acude a una apertura del mercado y esa apertura del mercado necesita de una desregulación y eso genera constantemente un ciclo infinito que muchas personas consideran que son ciclos económicos. Pues fíjense ustedes, actualmente se habla de montañas rusas regulatorias. Montañas rusas regulatorias que derivan de un principio fundamental que es el principio de la discrecionalidad de los funcionarios públicos. Veamos, esto no es nuevo, esto es algo que ha sucedido durante mucho tiempo, pues sabemos que la importancia de los hidrocarburos viene después de la Segunda Guerra Mundial, después vienen los años dorados, los años 60, cuando las 7 hermanas, después vino una ola de nacionalización en los años 70, que básicamente fue un cierre, un proceso de regulación del sector, luego vino el consenso de Washington que dio lugar a una cantidad de tratados de protección de inversiones, es decir, una cantidad de protección de inversiones que ya lo vamos a ver más adelante, lo que en los años 2000 en algunos países como Venezuela, Bolivia, Ecuador, se dio un cierre, lo que llevó a una nacionalización y eso ha creado
un constante ciclo, ciclos económicos o ciclos dogmáticos. Siempre hay factores endógenos y factores exógenos. Pero lo que siempre se critica es que lo que hace un gobierno, el gobierno sucesor trata de revisarlo o por lo general trata de cambiarlos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Estamos frente a ciclos económicos o frente a factores dogmáticos que están creando unos supuestos ciclos económicos? Veamos qué está pasando en la práctica. Fíjense ustedes, en Latinoamérica, como les comenté, en Venezuela se renacionalizó la industria de los hidrocarburos en el 2006. Eso lo hizo Chávez. Luego en Bolivia se expide el decreto de nacionalización a través del cual se recupera la propiedad y la posesión absoluta de los recursos naturales. Esto lo hace Evo Morales. Luego en Ecuador se anuncia en el 2010 una nueva ley de hidrocarburos para nacionalizar campos petroleros y aumentar la participación del Estado en los recursos de la producción de crudo. Esto lo hace Correa. En México, en el 2021, se anuncia la posibilidad de renacionalizar, la posibilidad de nacionalizar la industria de los hidrocarburos. Esto lo hace López Obrador. Luego tenemos que en el 2021, recientemente, unas declaraciones que hizo Petro que dice que al llegar a la presidencia se puede dar la posibilidad de cerrar o cesar los contratos de explotación petrolera. Y finalmente, seguramente ustedes también han visto en las noticias que en Perú se anunció la posibilidad de nacionalizar la industria del gas y la minería, un anuncio que hizo el presidente Pedro Castillo. Veamos entonces cuáles son los factores que pueden estar determinando estos cambios. Pareciese que estuviésemos frente a factores económicos solamente. No, parece que fueran factores dogmáticos, factores que están influenciados por algún tipo de pensamiento. Son factores dogmáticos que dominan la discrecionalidad en América Latina. Hay un factor determinante que es la discrecionalidad o la subjetividad de los funcionarios en la adopción de esas políticas públicas. Esto ocurre cada vez que hay elecciones presidenciales o hay un cambio de gobierno. Es cuando se ejerce de manera irracional lo que se puede conocer como un abuso de poder o un exceso de control del Estado del principio de la discrecionalidad de la administración pública. En América Latina no existe un código de la administración pública que regule la conducta de los funcionarios públicos como existe en la materia civil. Por lo tanto, existe cierta libertad o cierta discrecionalidad para el ejercicio de esas funciones. Como indicaba Paul Steven en el 2008, lo que les comenté, lo que un gobierno hace, su sucesor lo quiere deshacer o cambiar inmediatamente, toma control del poder. Entonces, fíjense esta gráfica que siempre la utilizo para crear un poco de atracción en la presentación que estamos formulando. Porque fíjense ustedes, acá vemos que los políticos o los funcionarios públicos, cuando están en elecciones, esto se vuelve a inundar. Ok, cuando están en elecciones, están como el gatito con botas, es decir, tratando de conseguir los votos y están siempre tratando de ver cómo hacen para captar los votos. Una vez que logran llegar al poder, pues se olvidan de las promesas que han hecho y entonces toman decisiones que son políticas que impactan a las inversiones. Pues esto es uno de los grandes retos jurídicos que estamos viviendo los asesores energéticos en Latinoamérica. Esto no es típico de un país como Venezuela, no es típico de un país como México, es muy típico en Latinoamérica. Y eso es lo que yo he querido compartir con ustedes porque es lo que yo quiero traer a través de esta presentación. Quiero traer esas experiencias que nos están haciendo que nuestros países incurran en una constante incumplimiento de las obligaciones internacionales que se ven traducidas en arbitrajes multimillonarios, como pasó en Argentina, como ha sucedido en Venezuela y como está sucediendo en otros países donde se ha dado el abuso o la toma de decisiones de forma abusiva por parte del Poder Ejecutivo específicamente. Entonces, ante ese constante abuso del principio de discrecionalidad de la administración pública, hay un principio en el derecho internacional que se conoce como el principio del trato justo y equitativo. Justamente es quizás algo desde el punto de vista cultural, podría ser legal desde el punto de vista de los principios de la administración pública, pero quizás al momento de compararlo, de contrarrestarlo contra el principio del trato justo y equitativo, puede ser completamente injusto y de ahí es por donde los quiero llevar con esta presentación. Fíjense ustedes, la declaración de los funcionarios públicos afecta la seguridad jurídica y también hay algo que se llama la expectativa legítima. ¿Qué es la expectativa legítima? Todas aquellas
elementos que toma en cuenta el inversionista antes de hacer una inversión, es decir, la preinversión, y por lo tanto el inversionista lo toma para ser considerado para el desarrollo de su inversión a futuro. Fíjense algo bien importante en este momento. Es importante para todos los que están interesados en esta materia siempre tener un poco de conocimiento de lo que es el civil law y lo que es el common law, lo que es el derecho civil, lo que es el derecho consuetudinario o el derecho común. ¿Por qué? Porque en el derecho, en el área de los hidrocarburos, recordemos que gran influencia de los hidrocarburos viene de parte de los Estados Unidos y gran parte del sistema de arbitraje también viene de parte de principios o de árbitros con conocimiento del sistema anglosajón. Por lo tanto, les hago un ejemplo. En Latinoamérica está el principio que dice que en el derecho público tú puedes hacer todo aquello que te permite la ley y en el derecho privado tú puedes hacer todo aquello que no te lo prohíba la ley. En el derecho anglosajón, que es lo que yo quiero compartirle a ustedes, aun y cuando usted no tenga facultades para ejercer una declaración, pero usted lo hace en funciones en el marco de su ejercicio como funcionario público, usted está creando una expectativa legítima y eso puede ser tomado en cuenta al momento de considerar una inversión. Les pongo un ejemplo. Hay un caso en México que es el caso de Thunderbird contra México, donde se hicieron unas derogaciones por parte de algunos inversionistas a través de lobistas y se demandó al Estado mexicano por el pago de $300,000 por conceptos de lobby, por no decir otro tipo de conceptos. Bien, dentro de esos marcos del principio de la discrecionalidad también están otros principios, que es el principio de la legalidad, el principio de la proporcionalidad, el principio de igualdad ante la ley, el principio de la motivación, el cual es muy importante ante los principios de la discrecionalidad porque todo acto tiene que ser motivado, entre otros. Debe haber una consistencia en el ejercicio de la autoridad, pues cuando se habla de nacionalización, una cosa es nacionalizar la industria y otra cosa es estatizar. Estatizar es que el Estado toma control de todas las operaciones y nacionalizar es que usted nacionaliza pero permite que el inversionista nacional participe en el negocio. Entonces, esto es una raya muy fina dentro de lo que es la conjunción o la combinación, perdón, de lo que es el principio de la discrecionalidad al momento de estatizar o nacionalizar un sector. También tenemos los principios del derecho interno versus los principios del derecho internacional. Pues recordemos que la Convención de Viena sobre los tratados, derecho de los tratados, dice que una parte no puede invocar las disposiciones de su derecho interno o como justificación para incumplir sus obligaciones en un tratado. Entonces, al momento de un conflicto, a pesar de que su norma pueda ser legal desde el punto de vista interno, pero si se considera que es abusiva, que va en contra de cualquier principio racional, puede considerarse que está incumpliendo una obligación y usted no puede argumentarlo en el derecho internacional porque en el derecho internacional le van a decir que primero prevalece el principio de que están por encima los tratados. Recordemos que los tratados están los tratados contratos y los tratados leyes. Y los tratados contratos, como son los tratados de protección de inversiones, son los que prevalecen entre las partes. Por eso es que se dice que el derecho internacional es un derecho contractual. Luego está la seguridad jurídica y la estabilidad jurídica que debe derivar de toda relación comercial. Están las cláusulas de estabilidad jurídica y fiscales versus las cláusulas económicas del contrato, lo cual yo quiero comentar un poco más adelante. Fíjense ustedes, la seguridad jurídica, la cual es un elemento fundamental para el principio de la discrecionalidad, para el tema de las inversiones, se entiende como la garantía dada a un individuo de que su persona, sus bienes y sus derechos no serán objeto de ataque alguno. Y si llegase a suceder, les serán asegurados protección y reparación por parte de la sociedad. La seguridad jurídica no solamente se basa en elementos objetivos como las leyes, sino también como elementos subjetivos como la confianza y la credibilidad, que es lo que estamos hablando hoy, que es lo que yo he querido traer hoy a través de esta presentación, lo importante que es los elementos de la confianza y la credibilidad y de la credibilidad ante el principio de la discrecionalidad de la administración pública. Pues se relacionan, hay elementos que son racionales y éticos que incluyen elementos técnicos, positivos y sociológicos en el concepto de la seguridad jurídica. Es decir,
Hay 4 escenarios que pueden causar una preocupación en los individuos sobre la seguridad jurídica ante la administración pública, que es la revocatoria de una decisión, el incumplimiento de una promesa, la consistencia en el ejercicio de la autoridad. Cuando el ejercicio de la autoridad no es consistente, es cuando se derivan todos estos problemas que estamos viendo de manera genérica, que ya lo vamos a aterrizar en la medida que el tiempo nos los permita. Y está el cambio de políticas públicas sin previa consulta pública. Es decir, el cambio de las políticas públicas sin un tipo de consistencia afecta a las inversiones, pero es un poco difícil determinar cada caso. Por eso es que cuando uno va al arbitraje internacional de inversiones, específicamente es el que entre el Estado y un inversionista debe tomar en cuenta muchos elementos, y esos elementos son los elementos del derecho interno, pero es lo que existe hoy en día una discusión si prevalecen o dentro de las fuentes del derecho internacional, como son los principios generales del derecho. Está la combinación de la confianza en las instituciones del Estado, pues afecta la discrecionalidad de los funcionarios públicos, pues porque ellos son los que comprometen los bienes del Estado y son los que adoptan los bienes, los actos de dominio, como los actos de dominio como el jus imperi o los actos de gestiones. Cuando el Estado actúa como una empresa, están los actos de dominio, como son los actos del hecho del príncipe, los actos de las cláusulas exorbitantes y los actos de gestiones, como son los actos de gestión por parte de las empresas. Luego está la contribución de la sensación subjetiva de estabilidad económica y jurídica. Ejemplo es, por ejemplo, hay elementos externos, como por ejemplo el reciente reporte de la Fundación Heritage sobre la libertad económica del 2020, donde podemos observar que Venezuela ocupa el puesto 177 de 178, México el 65, Colombia el 49, Brasil el 143, Ecuador el 149, Argentina el 148, Perú el 50 y Chile el 19. Esto va variando y esto va afectado por todo lo que estamos tejiendo en este encuentro del día de hoy, que ya vamos a encontrar la lógica en las siguientes láminas. Luego está el índice de Estado de Derecho 2020, preparado por el World Justice Project, donde una vez más Venezuela ocupa el puesto 128 de 128, México el puesto 104, Brasil el puesto 67, Colombia el puesto 77, luego tenemos el Ecuador el puesto 86, Argentina el 48, Perú el puesto 80 y Chile 25. Ustedes dirán, pero ¿qué relevancia tiene esto para lo que estamos hablando hoy? La relevancia de esto es que estos índices toman en cuenta la conducta de los funcionarios públicos, entendiendo con funcionarios públicos cualquiera que sea el nivel que desempeñen al momento de realizar sus funciones. Puede ser desde un funcionario que realice una actividad como amanuense o como escribiente o como ayudante en una unidad de administración pública, y puede ser el mismo presidente de la República. ¿Y por qué les hago esta acotación? Porque en Latinoamérica se ha entendido que el principio de administración pública puede ser entendido como una carta blanca o como un cheque en blanco para ejercer la autoridad de manera sin ningún tipo de control. Fíjense ustedes, cuando hablamos de los principios, ya empezamos a aterrizar un poco en los principios del derecho internacional de las inversiones o lo que se conoce como el derecho de inversiones. El Tratado de la Carta Energética define la inversión como cualquier tipo de activo, sin embargo, su alcance varía de tratado en tratado. ¿Por qué les hago esta aclaratoria? Porque si ustedes empiezan a conectar el principio de la discrecionalidad, el principio de la seguridad jurídica, y resulta que cuando se hace la definición de inversión se incluye cualquier tipo de activo, usted puede llegar a la conclusión de que usted tiene que tomar mucha cautela, tiene que tomar mucha precaución al momento de firmar contratos con el Estado, al momento de tomar decisiones si usted está en el rol de un funcionario público, porque las funciones o las decisiones que usted pueda adoptar pueden afectar esa inversión, y eso después se traduce en laudos arbitrales multimillonarios como los que hemos podido ver en estos últimos tiempos. Pero usted dirá, pero ¿cómo logro yo identificar una inversión? Pues existe lo que se conoce como la prueba de Salini o el Salini Test, que básicamente una inversión se puede considerar cuando existe un aporte real, cuando cuenta con una cierta duración durante el tiempo. Recuerden que las inversiones, a diferencia de un contrato específico, es que las inversiones duran 10, 15, 20 años, y durante 10, 15, 20 años hay variaciones políticas, y dentro de esas variaciones políticas están las variaciones de las políticas públicas, y dentro de esas variaciones políticas públicas están los cambios de presidente. Entonces ustedes empiezan a ver cómo se empieza a conectar lo que yo les quiero transmitir, que cada vez que hay una elección presidencial hay un cambio de política pública, pero no existe una consistencia en la política pública, lo que deriva en la preocupación del inversionista al momento de evaluar o reevaluar su inversión.
También debe existir una distribución de los riesgos operativos, porque bueno, todos sabemos que en los países hay riesgos, no hay ninguna inversión que no esté sujeta a un riesgo operativo, y que existe una contribución en el desarrollo del país. Pues vamos a ver más adelante que dentro de los objetivos de los tratados de protección de inversiones existe el principio de interés común entre los países contratantes. ¿Por qué? Porque es un principio de interés público. Entonces, recordemos que una de las novedades del derecho internacional, específicamente el derecho internacional de las inversiones, es que le permite a un particular, en este caso el inversionista, demandar a un Estado. Eso rompe lo que ustedes seguramente han conocido, para los que son abogados, lo que antes se conocía como el derecho de las naciones, que ya es una definición bastante vieja, bastante pasada de moda. Hoy en día se conoce como el derecho internacional de las inversiones, y hay ciudadanos que forman parte de ese derecho internacional de las inversiones, como los refugiados en este caso, pero en este caso estamos hablando de los inversionistas, el cual a través de los tratados de protección de inversiones, los estados contratantes le dan la posibilidad a un individuo, en este caso a un inversionista, de demandar a un estado. ¿Por qué? Porque puede ser por adopción de actos regulatorios, incluyendo expropiaciones, y esto puede llevar a violar estándares o principios internacionales que están establecidos en el derecho internacional de las inversiones o en los tratados de protección de inversiones. Cuando hablamos de los actos regulatorios, es una forma ya más concreta de hablar del principio de la discrecionalidad, porque recordemos ustedes que una de las formas en las cuales se manifiesta la administración pública es a través de los actos administrativos. Y estos actos administrativos, ustedes dirán, bueno, pero a ver, ¿qué importancia tiene esto? No, es que justamente es la importancia cómo se va desencadenando, cómo evitar, si uno trabaja para el Estado o asesora un ente del Estado o asesora a una empresa, cómo evita un conflicto, que un conflicto escale y llegue a un arbitraje internacional de inversiones. Fíjense ustedes, los tratados de protección de inversiones son tratados que establecen intereses entre las partes. Muchos de esos intereses son intereses públicos o interés público. ¿Por qué? Porque busca la promoción de la cooperación económica entre las partes, el beneficio recíproco para cada una de ellas, la protección de sus nacionales y de sus inversiones. Entonces hay una trinidad de intereses allí que están constantemente funcionando, y que no es que prevalece principalmente el interés público del Estado, ni es que prevalece el interés del inversionista o del Estado contratante. Lo importante es que exista un equilibrio, que es una de las cosas que voy a conversarle un poco más adelante. ¿Por qué? Porque esto puede llevar al arbitraje, pues que el arbitraje puede ser un conflicto regulatorio entre el Estado y el inversionista. Recordemos que dentro de los mecanismos de solución de controversia está el arbitraje, la mediación, la conciliación, la designación de expertos y otros mecanismos. Pero en este caso, cuando hablamos del arbitraje, es importante que ustedes a lo mejor puedan distinguir entre lo que es el arbitraje de inversión y lo que es el arbitraje comercial. El arbitraje comercial es el que designan dos partes, en este caso pueden ser personas privadas, y el arbitraje de inversión es el que nace de un tratado de protección de inversiones. Solo a través de un tratado de protección de inversiones es que surge lo que se conoce como el arbitraje de inversiones, y es donde el Estado puede ser demandado por un particular. En este caso es cuando una vez más conectamos con todo lo que hemos venido narrando durante estos minutos, es la discrecionalidad y el abuso del poder público. Esto genera un conflicto normativo. Es como cuando un administrado tiene un problema con la administración pública por la adopción de un acto normativo. Es lo mismo en este caso, si un Estado adopta una nueva ley que afecta al inversionista, pareciese que existe un conflicto regulatorio, pero como quiera que se firmó el Tratado de Protección de Inversiones, en este caso el inversionista, ante esa posibilidad que le brinda el Tratado de Protección de Inversiones, puede demandar al Estado anfitrión o al Estado que adopta la ley a través del arbitraje internacional de inversiones. Es un conflicto entre la doble función del Estado anfitrión, pues el Estado tiene la función o el interés de atraer inversiones, pero a la vez tiene la necesidad de regular las actividades de su país. Es decir, en este caso, un Estado dice, bueno, yo necesito velar por el interés colectivo, algo que ya hemos escuchado muchísimas veces, pero a la vez también necesito proteger las inversiones. Y ahí es cuando se genera el conflicto. Ustedes podrían decir, bueno, pero ¿cuál es la mejor solución? Bueno, yo se las voy a compartir en unos minutos más adelante, lo que yo he podido aprender basado en mi experiencia. Entonces, cuando existe un conflicto entre la aplicación de los principios de derecho interno y los principios del derecho internacional de inversiones, es lo que se podría conocer como una disputa regulatoria. Una disputa regulatoria puede depender del derecho aplicable, de la conducta regulatoria del Estado anfitrión, de cómo la conducta regulatoria afecta o socava el objetivo principal de un tratado de protección de inversiones,
sus disposiciones y a sus inversionistas. Es lo que, una vez más, lo que existe la distinción entre los actos de dominio y los actos de gestión. Por lo tanto, existe constantemente un conflicto en el derecho internacional de las inversiones, específicamente en materia de hidrocarburos, entre la coexistencia de la conducta regulatoria, que está muy influenciada por el principio de la discrecionalidad, y el estándar del trato justo y equitativo. Si ustedes recuerdan las láminas anteriores, hemos visto cómo países como Venezuela, como Ecuador, como Bolivia, como México recientemente, como Colombia y como comenté, Perú, están haciendo declaraciones de manera constante diciendo que se van a tomar medidas para nacionalizar, y eso es lo que yo llamo conductas discrecionales, que son declaradas de manera sin el conocimiento del contexto del derecho internacional, y lo que hacen es que el inversionista, al momento de un arbitraje, esas declaraciones tienen una ponderación al momento de fijar el monto del laudo. Por lo tanto, una de las conclusiones de la presentación del día de hoy es que el manejo de la discrecionalidad de los funcionarios públicos a través del derecho internacional debe ser manejado con mucha cautela, porque a veces nos olvidamos de que somos parte de un sistema internacional, en este caso, de un tratado de protección de tratados de protección de inversiones, que ese tipo de declaraciones como la que ha hecho recientemente Pedro Castillo en Perú, como la que ha hecho Gustavo Petro en Colombia, como la que ha hecho López Obrador en México, llevan a lo que está sucediendo en Venezuela actualmente, cuando Chávez en su momento y Maduro también hicieron esas declaraciones, expropiaron o tomaron medidas que afectaron los intereses de los inversionistas, y eso desembocaron en laudos arbitrales, que son laudos arbitrales que se traducen en laudos que van de $2.000 millones a $8.000 millones, e incluso a cantidades mayores. Entonces, fíjense ustedes, en el derecho internacional de las inversiones hay una serie de principios que yo, por supuesto, por cuestiones de tiempo, no me puedo extender, pero que quiero compartir con ustedes de manera muy genérica. Está el trato justo y equitativo, que es el que estábamos conversando anteriormente, que es el que exige que haya transparencia, coherencia y estabilidad en la forma de actuar del Estado anfitrión. ¿Ven cómo empezamos a conectar lo que yo les comenté anteriormente con lo que estamos hablando actualmente? Tiene que haber una coherencia, una consistencia. No es posible que en América Latina los cambios de las políticas obedezcan a intereses dogmáticos actualmente u obedezcan a otras medidas que no tienen una consistencia y que afectan la transparencia, la coherencia, y lamentablemente el que termina perdiendo es el Estado como tal, porque los políticos están de paso, y el Estado es el que queda con esa responsabilidad de tener que pagar unos laudos multimillonarios. Por eso que la promesa de un tratado justo y equitativo no debe afectar las expectativas básicas que fueron consideradas para realizar la inversión. Si usted le prometió al inversionista algunas medidas económicas, regulatorias, y esas fueron tomadas en cuenta para su inversión, si usted las va a cambiar, tiene que tomar medidas para que no impacten a la inversión de manera directa. ¿Por qué? Porque justamente eso es lo que está sucediendo. Voy a compartir un caso reciente en las próximas láminas. El Estado debe actuar de manera predecible, transparente. Es lo que siempre se dice, no hay problema. El Estado tiene la potestad soberana de regular, la potestad soberana de crear impuestos, pero hágalo de manera predecible, transparente, de manera tal que se puedan tomar las previsiones necesarias. No lo puede hacer de manera sorpresiva, porque hacerlo de manera sorpresiva se conoce, como lo vamos a ver más adelante, como una expropiación indirecta, que se conoce en inglés como el creeping expropriation. Básicamente es como de manera sistemática, como deshojar la margarita, usted va expropiando un activo que luego que va al arbitraje ya no hay marcha atrás. Y como les comenté, por toma de decisiones sin consistencia, por toma de decisiones sin coherencia y por falta de transparencia, terminan afectando al Estado. Al Estado me refiero a la República, al ente, no al funcionario público per se, porque el funcionario público, como les comenté, está de pasada. Luego tenemos el trato nacional, que es lo que se conoce como la doctrina Calvo. Para los que no saben lo que es la doctrina Calvo, es el mismo trato que los nacionales, pero no debe otorgársele una mayor protección al otorgar al Estado promotor. Es decir, si usted es un inversionista en Perú y es un inversionista francés, hay una teoría que dice que no debería otorgársele mayor protección al inversionista francés mayor al que le otorga su país, en este caso Francia. Eso es una teoría que desarrolló un chileno llamado Santiago Montt.
donde básicamente dice, bueno, mira, sí hay una protección, pero que la protección no sea mayor. Hay puntos de vista, por supuesto, que el que me escucha dice, bueno, esto no es correcto, pero bueno, la idea es intercambiar ideas y por eso quiero terminar para que intercambiemos ideas y me gustaría saber sus comentarios. Pues este principio básicamente es que dice que los extranjeros tienen los mismos derechos de protección que los nacionales. De hecho, se considera una exigencia preliminar para poder invertir en un país. Es decir, tú me tienes que garantizar a mí que me vas a tratar como tú nacionales antes de yo empezar. Por eso es que se conoce como la doctrina Calvo, que ya tiene más de 100 años y se considera, se llevó al estándar internacional y por lo tanto debe ser respetado. Luego está el trato de la nación más favorecida, que es muy parecida al del trato nacional. Sin embargo, se exige que el trato sea competitivo, es decir, el mismo trato que le das a otro nacional de un tercer estado dentro del territorio anfitrión. ¿Qué quiere decir esto? Es que si yo estoy invirtiendo en Perú y hay una inversión que viene de Italia, si la inversión de Italia debe recibir la misma protección que tiene la inversión que venga de Argentina, aunque Argentina y Perú no sean parte, y aunque Argentina no sea parte del tratado entre Perú e Italia, es lo que se llama el trato de la nación más favorecida. Es decir, en dos platos, es que si tú le das un trato más favorable a un tercero en tu país, me lo tienes que otorgar a mí también. Debe haber un equilibrio entre los inversionistas y el interés público. Eso también es una teoría desarrollada por Santiago Mon, donde básicamente decía que es importante que exista un equilibrio. Y ahí es donde está el problema, el equilibrio, el problema que tiene el Estado, más allá, perdón, perdón, más allá del tema del interés público es, sí, efectivamente los estados se tienen que estar ajustando con el tiempo, pero el llamado de atención que yo he querido hacer a través de esta presentación es que sí pueden tomarse medidas, pero no debe haber abuso del principio de la discrecionalidad, porque esto lo que hace es afectar las relaciones comerciales. Luego está el principio de la protección integral y seguridad, es decir, la evolución de la protección física a una protección integral de las inversiones, es decir, que existe una plena protección y una seguridad jurídica. ¿Para qué? Para que dé acceso al principio del acceso a la justicia, procedimiento justo y de negación de justicia, lo que se conoce como el debido proceso. El principio de la repatriación de fondos, estos principios del corralito, no sé si ustedes lo han vivido, que se vio en Argentina, se vio en Venezuela a través de los controles de cambio. Puede haber una garantía de que el inversionista pueda enviar el dinero de vuelta a su país. Y está lo que les comentaba sobre la expropiación. Todo lo anterior se materializa muchas veces a través de expropiaciones. Las expropiaciones pueden ser directas o indirectas. Las expropiaciones indirectas se han dado últimamente a través de escalada de montañas rusas regulatorias, donde el Estado a lo mejor sin intención no se percata y que el inversionista tiene que tomar en cuenta una cantidad de elementos y adopta medidas que afectan los intereses del inversionista, específicamente los aspectos económicos. Por lo tanto, deben ser evaluados al momento de adoptar medidas porque existen mecanismos que pueden garantizar el equilibrio de esa relación. Por lo tanto, la expropiación puede ser con un fin público, de una manera no discriminatoria, debe haber una indemnización rápida, adecuada y eficaz, y debe haber un acuerdo, debe ser de acuerdo al debido proceso. Hay países como por ejemplo en Venezuela donde no se ha dado la indemnización, la compensación, y eso hace que haya reclamaciones internacionales por la falta de pago y es lo que lleva muchas veces al arbitraje internacional de inversión. ¿Ok? Porque un caso bien importante, la expropiación existe en todas partes del mundo, pero debe existir una pronta compensación. Si la compensación no se da a tiempo, entonces genera responsabilidades al Estado. Entonces, hay desencuentros, ¿no? Hay desencuentros que existe una regulación que involucra políticas económicas internas que no solamente afectan a los nacionales, sino a los extranjeros. Es lo que les comentaba sobre las montañas rusas regulatorias. Recientemente, un gran amigo mío de la Universidad de Florida, Florida International University, Gilberto Guerrero, publicó un artículo donde básicamente él dice que las montañas rusas regulatorias consisten en la denuncia principal de la violación del tratado que los inversionistas habían sido tratados injustamente debido a un cúmulo de medidas y regulaciones contradictorias y arbitrarias que en su conjunto configuraban la montaña rusa de regulación con concierto de diversos órganos y entes estatales. Es decir,
el abuso del principio de discrecionalidad. Es a veces que el Estado es uno solo, pero resulta que actúa de forma independiente, de forma separada, pero resulta que para muchos, para el derecho internacional, el Estado es uno solo. Fíjense ustedes, recientemente, citado justamente por Gilberto Guerrero, está el caso de Eco Oro Minerals contra la República de Colombia, donde en el laudo de septiembre justamente se condenó a Colombia porque adoptó medidas arbitrarias, inconsistentes y confusas, sin garantía de un entorno legal y comercial estable ni transparente. Una vez más, principio de discrecionalidad. Por otra parte, en el mismo artículo comenta también Gilberto Guerrero, está la empresa Stuart Aidon contra la República de Labia, donde se declaró que por el contrario no hubo medidas que violaran el trato justo y equitativo, a pesar de que hubo medidas que se podían considerar como montañas rusas regulatorias. Es decir, ese constante cambio en la regulación sin consistencia, sin transparencia, por abuso de discrecionalidad y justamente por lo que está sucediendo en Latinoamérica, por cuestiones dogmáticas, pueden hacer que afecte todo lo que se conoce como la inversión. Justamente termina Gilberto Guerrero en su artículo muy interesante, que el que esté interesado se lo puedo compartir. Dice, ambos laudos arrojan luz cómo los estados soberanos no deben utilizar las políticas públicas, ojo, políticas públicas, principio de discrecionalidad, como excusa para no compensar las expectativas legítimas de los inversionistas o como un escudo contra las reclamaciones basadas en medidas arbitrarias. Fíjense ustedes cómo ya una vez más lo que en principio estábamos conversando, como la discrecionalidad, el principio de la discrecionalidad de la administración pública existe en toda América Latina, existe en todas partes del mundo, pero cuando no es ejercido de manera cautelosa, cuando no es ejercido de manera consistente, genera problemas en lo que se conoce como principios de lo que podría ser arbitrario y lo que es la arbitrariedad. Por lo tanto, ya para concluir, existen muchos arbitrajes actualmente, pues Venezuela tiene 17 casos, Colombia 15, Perú 15, México 11, Argentina 8. Es decir, existe constantemente el crecimiento de arbitrajes de inversión ante el CIADI. ¿Cuál es la solución? Pues recientemente Ecuador anunció un nuevo sistema para prevenir arbitrajes contra el Estado, es decir, minimizar la posibilidad de ir al arbitraje internacional. ¿Es esto una solución? Se los pregunto yo a ustedes. Venezuela se retiró del CIADI en el 2012. ¿Esto es una solución? No lo sabemos. El derecho internacional no reconoce el cambio de gobierno como una razón para invalidar acuerdos contractuales o similares acuerdos celebrados con gobiernos anteriores. Recuerden los que les comenté en la Convención de Viena. Es decir, debe existir una aplicación correcta de principios e instituciones jurídicas por parte de los funcionarios del Estado. Es decir, si usted es consistente, por eso es que es importante la educación, por eso es que es importante la formación de profesionales y por eso es que es importante los programas que promueve el Instituto de Regulación y Finanzas y la Universidad de San, porque es importante que los jóvenes, las nuevas generaciones se formen y tengan un poco de memoria para que al momento de adoptar medidas haya una continuidad. No necesariamente tiene que ser repetir lo mismo, pero debe haber una continuidad que garantice que el inversionista se sienta seguro, que exista seguridad y estabilidad jurídica, ¿ok? Tanto para el derecho internacional como el derecho internacional de las inversiones. Y para César Mata, a raíz de su experiencia en el sector público y en el sector privado, nos hemos encontrado muchísimas veces en el derecho internacional de las inversiones con cláusulas de estabilidad jurídica y tributaria. Eso se convierte en un paraguas contra el Estado, pues porque el Estado básicamente no puede luego ejercer, o sí lo puede ejercer, pero debe garantizar y proteger los intereses de los inversionistas. El Estado no puede ejercer su potestad soberana para poder nuevas regulaciones, inclusive en materia fiscal. Por lo tanto, para mí, de mi experiencia, lo que yo quiero compartir con ustedes es que pareciese que lo más interesante o lo más importante para este tipo de contratos que son a largo plazo, inclusive para los contratos a corto plazo, son las cláusulas de equilibrio económico o cláusulas de balanceo económico. ¿Por qué? Porque ante los hechos del príncipe, lo que conocen el hecho del príncipe es por aquellas facultades que puede adoptar el Estado
dentro de sus potestades soberanas, pues entonces el inversionista tenga, en este caso, la oportunidad de llamar a su contraparte, que en este caso es el Estado, y decirle vamos a negociar, porque si bien es cierto, tú puedes ejercer tu potestad soberana, eso no quiere decir que me vas a afectar mi inversión. Por lo tanto, en la práctica, en la actualidad, si bien es cierto, es muy conveniente firmar cláusulas de estabilidad jurídica y tributaria, también podría ser quizás más conciliatorio con el inversionista si se firmasen cláusulas de equilibrio económico o cláusulas de balanceo económico, pues siempre existe la posibilidad de la autonomía de la voluntad de las partes, sentarse a negociar y resolver. Lo que pasa es que también está el principio de la santidad de los contratos, pero eso va a depender de quién usted sea el abogado, de quién sea usted sea el asesor. Si usted es el asesor de una empresa que va a demandar, por supuesto que usted exige el principio de autonomía de la voluntad. Si usted es el abogado del Estado, pero usted necesita respetar el contrato, pero a la vez necesita adoptar medidas, usted necesita tener un paraguas, un abanico de opciones para poder sentarse a negociar. Ya reflexiones finales para concluir el día de hoy, para abrir piso a las preguntas que ustedes puedan tener. Pues hay una tendencia en Latinoamérica a un exceso o un deseo de control estatal caprichoso y o dogmático. Lo hay en México, está surgiendo en Colombia, lo está surgiendo en Perú, está surgiendo en Bolivia o ya no tanto, pero en Venezuela se mantiene. En Latinoamérica parece que es un virus como el coronavirus y entonces hay que estudiarlo un poco más porque es un trabajo que debemos hacer nosotros para prevenir, porque es importante que al momento de tomar los elementos, de evaluar una inversión, tenemos que tomar en cuenta que hay partes y las partes también pueden perder y por lo general el que pierde es el Estado y el inversionista lo que quiere es tener seguridad de su inversión. El inversionista no está allí para discutir si el Estado sirve o no. El inversionista lo que quiere es que le protejan su inversión y justamente es lo que yo llamo el principio de la discrecionalidad, porque son los funcionarios que como no conocen el derecho internacional aplican medidas desproporcionales de manera tal de que afectan las inversiones. Por lo tanto, debe determinarse un correcto equilibrio entre la conducta regulatoria, debe ser controlada esa discrecionalidad del Estado anfitrión. ¿Y por qué? Porque está ese perro guardián llamado principio de trato justo y equitativo que está allí, porque a lo mejor algo es justo a nivel nacional, pero a lo mejor algo no es justo a nivel internacional. Y ahí es donde viene el problema y es donde yo hice la invitación hace rato para que ustedes, los que están interesados en la materia, si pueden hacer un análisis comparado entre el civil law y el common law, porque a veces hay principios en el civil law que cuando son interpretados por jueces o hábitos del common law, es lo que no aplica el principio juris nobis curia, la que quiere decir el juez conoce el derecho. Entonces, básicamente, en los arbitrajes internacionales se conoce como los affidavit o de declaraciones de expertos, pero hemos visto en la práctica que hay elementos que quizás son de orden público, pero por no haber sido declarados dentro de ese affidavit o dentro de esa declaración, no son tomados en cuenta. Los funcionarios muchos desconocen el régimen legal aplicable. Es importante que todos los funcionarios del Estado, más que todos los funcionarios que trabajan con empresas del Estado, los funcionarios que trabajan en la Cancillería e incluso los inversionistas a través de sus oficinas locales, a través de sus funcionarios, en este caso trabajadores, asesores internos, legales, comerciales, porque siempre existe algo bien paradójico y comparto con ustedes algo bien gracioso. Para los que trabajamos en la parte legal tenemos que lidiar con los ingenieros, que los ingenieros son ingenieros litigantes y bueno, los ingenieros litigantes van a decir que yo soy un antipático, pero no es eso, es que a veces somos vistos los abogados como los últimos de la cola y no somos tomados en cuenta cuando nosotros deberíamos ser tomados en cuenta desde el principio de la contratación o de la negociación para poder evitar. A nosotros siempre nos hacen llegar el contrato cuando ya está casi para firmar o si ya está firmado, donde ya prácticamente es post-mortem. Entonces, la invitación es a los funcionarios públicos encargados de materializar la voluntad del Estado a respetar el derecho interno, pero también a respetar los principios rectores de la inversión privada. Es importante la relación de la Cancillería con otros entes del Estado. El Estado es uno solo. Yo entiendo que a veces el Estado, bueno, tiene un departamento, una secretaría o un ministerio, pero para el derecho internacional el Estado es uno solo. Si ustedes se está cayendo a golpes internamente, eso es su problema, pero cuando va al derecho internacional, el Estado es uno solo. Las reclamaciones por arbitraje pueden evitarse si los funcionarios conocieran el régimen internacional de las inversiones y es sobre todo el alcance, el impacto del principio de trato justo y equitativo.
Recordemos que no existe un código de la administración pública, como les comenté, por lo tanto, debe haber una formación ética, moral de los funcionarios en este caso, porque algo que es bien importante, no solamente de los funcionarios, sino también de los que trabajan en el sector, porque recordemos que el negocio es negocio y lo importante es que nadie hace negocios para perder, pero también hay que tomar en cuenta que hay partes que deben ser tomadas en cuenta. Pareciera que existe en Latinoamérica, ya para concluir, existe en Latinoamérica como una involución del Estado de Derecho por la deficiencia de una determinada ley que puede mejorarse, sino también parece que hay abusos por parte de los funcionarios del Estado, son decisiones caprichosas, dogmáticas, ideológicas. Por lo tanto, debe promoverse una buena administración pública, confianza y credibilidad. Caso contrario, aumentarán las demandas en el futuro y van a limitar la capacidad real de pagos. Por ejemplo, yo, por supuesto, por ser venezolano, me preocupa mucho Venezuela, porque ante la constante suscripción de acuerdos bajo una ley antibloqueo que seguramente ustedes han escuchado, si a Venezuela le llegasen a demandar, ya están demandando internacionalmente por más de, wow, yo creo que los montos superan los 40.000 millones de dólares. 40.000 millones de dólares si Venezuela sigue en este nivel de abuso del principio de discrecionalidad de la administración pública, de la suscripción de acuerdos bajo principios no claros. Entonces, cuando se presenten demandas contra el Estado, me preocupa mucho la limitación de la capacidad real de pago, que fue lo que sucedió en Argentina en los años 2000 y que puede suceder en otros países de Latinoamérica. Como les comenté, ante la toma de una decisión para un equilibrio en el contrato, están las cláusulas de estabilidad jurídica y tributaria que se convierten en un paraguas para proteger la inversión, pero para mí es mucho más amigable, mucho más amistoso la firma de cláusulas de equilibrio económico del contrato, de manera tal de que si en 10 años las cosas cambian, existe la posibilidad de mantener esa relación comercial. Como dice una gran amiga mía, todo esto se puede reducir básicamente a que no habría corruptos, sino habría corruptores. Por lo tanto, no se puede decir que alguien es corrupto, porque recordemos que el corrupto también tiene sus corruptores, y eso es la conclusión del principio de la discrecionalidad. Y en materia de inversiones, donde básicamente siempre hay gente que afecta. Y con esto concluyo, señores. Hay una tendencia, esto fue en el siglo XIV en Francia, el Estado soy yo, el Estado c'est moi. El Estado soy yo, parece que hay un desconocimiento, una ignorancia voluntaria del derecho de las inversiones. Por lo tanto, si ustedes ven experiencias como las que estamos compartiendo, hablo con seguridad de Venezuela, vimos el caso de Argentina, vimos el caso de México, estamos viendo las declaraciones en Colombia y estamos viendo las declaraciones en Perú, donde el Estado c'est moi o el Estado soy yo, el Estado es un aparato que está conformado por distintos poderes y que deben respetarse los procesos, por lo tanto, para poder proteger la inversión, donde el principio de la discrecionalidad no debe prevalecer de manera injusta porque puede afectar las inversiones. Con esto, Valeria, termino, le doy las gracias. Estoy abierto a las preguntas que tengan. Me disculpan que les haya hablado un poco rápido, pero una de las grandes ventajas de la tecnología es que este servidor ha podido compartir con ustedes esta presentación padeciendo de COVID en este preciso momento. Por lo tanto, les ofrezco disculpas si hablé de alguna manera un poco rápida, pero esta es la información. Estoy abierto a preguntas. Valeria. Listo, profesor. Muchas gracias por la explicación. Al nombre del FRIESAN le damos las gracias por estar con nosotros el día de hoy abordando este tema tan interesante. Y de igual manera, de mi parte, ofrecer las disculpas del caso por todos los problemas tecnológicos que han ocurrido en la conferencia, pero que de igual manera se ha podido dar de buena manera. Bien, en los comentarios nos deja Ada Elizabeth, bueno, dice buenas noches, la izquierda con su bajeza nos perjudica. Y por otro lado, Lisney nos dice, buenas noches, profesor, ¿cuál es la razón de la falta de inversionistas aquí en Venezuela? Bueno, el comentario de Ada es un comentario, yo creo que un poco subjetivo, el cual tiene su fundamento y es certero, pues los movimientos, los balancines de izquierda a derecha, pues afectan a las inversiones y lo que les quiero comentar. Cuando un presidente recién electo se cree pues que es el Estado, pues como decía
el Estado se toma medidas y entonces es importante que las medidas también sean chequeadas o sean balanceadas con el Parlamento, ¿no? En este caso el Congreso, y a través de otros poderes, ¿no? Como por el Poder Judicial. Por lo tanto, cuando un Estado es desmantelado, por supuesto que existen medidas que pueden ser abusivas, porque, a ver, existen movimientos socialistas, como por ejemplo en Europa, pero que no se ve en el caso como es el caso de Venezuela o como es en otros casos en Latinoamérica. Y en cuanto a por qué no hay inversiones en Venezuela, básicamente es porque no hay confianza y credibilidad en el Estado, no hay seguridad jurídica. Y claro, yo no quise enfocar esta presentación hoy nada más a Venezuela, pero en Venezuela tenemos, en Venezuela en una oportunidad fue un ejemplo de lo que un ejemplo regulatorio para muchos países a nivel mundial. Hoy en día es un ejemplo de lo que no se debe hacer a nivel mundial. ¿Por qué? Porque en Venezuela ha existido no un carrusel o una montaña rusa regulatoria, ha existido yo creo que una licuadora regulatoria que ha emanado una cantidad de actos del Estado, actos administrativos que han afectado las inversiones, por lo tanto no hay confianza. Quizás la forma más directa de responderte es que recientemente en Venezuela se habló de una ley antibloqueo, que básicamente era una ley habilitante, pero con fundamentos que no tienen ninguna base jurídica, para hacer convencer al inversionista de que todo tenía una base jurídica, pero que el inversionista no lo procesó y por lo tanto no ha entrado más inversiones en Venezuela. Eso sucede cuando el Estado, justamente el funcionario público, cree que porque fue electo, recuerden la foto del gatito con botas y después cuando es electo, se le olvida que debe gobernar para los ciudadanos, y entonces cuando vienen los problemas, vienen los paros, vienen las huelgas, como sucedió en su oportunidad en Ecuador, como sucedió en su oportunidad en Bolivia y ha sucedido en otros países. Por ejemplo, entonces para cerrar las preguntas, ¿por qué no hay inversiones en Venezuela? Bueno, primero porque no hay instituciones, no hay un marco regulatorio de confiar, pues no hay una seguridad, una estabilidad jurídica, pero peor que eso es porque no hay confianza ni credibilidad en los actores políticos. Valeria. Bien, profesor, muchas gracias por la respuesta. Invitamos a los demás participantes a que si tienen alguna duda, alguna pregunta, la puedan dejar por el chat, por favor. A ver, esperamos unos minutos. De cualquier manera, mientras hacen las preguntas, Valeria, estos son temas que, a ver, son temas complejos que tienen una cantidad de elementos que tienen que ser contextualizados y a la vez al momento de compartirlos hay formas de hacerlo. Uno hacerlo desde el punto de vista netamente teórico, donde básicamente pues, es ver las nuevas tendencias en materia de regulación, y la otra es justamente ver cómo se contextualiza un problema real en un país determinado, y eso es lo que yo he querido hacer a través de esta presentación del día de hoy, porque justamente cuando me invitaron ustedes amablemente en septiembre y justamente se pudo materializar hoy, lo cual agradezco mucho, vi las declaraciones que hizo el señor Pedro Castillo, donde ofreció pues una declaración donde dice que iban a nacionalizar la industria del gas. Pareciera que es una práctica cuando lo ves con López Obrador. A ver, yo no tengo, César Mata no es político, no me interesa la política, pero es importante tomar en cuenta porque sé que algunos de ustedes a lo mejor son asesores o allegados, y a veces mucha gente, yo veo en Valeria, yo veo mucho en las conferencias que puedo compartir, dicen, pero ¿por qué Noruega sí y nosotros no? Y la pregunta es sencilla, yo no voy a dar vueltas y voy a dar vueltas tratando de dar una explicación, es una cuestión cultural. Y si nosotros queremos hacer algo para que nuestros países se mantengan las inversiones, que eso tiene una cascada aguas abajo de empleo e ingresos, es importante conocer esta realidad. Esta realidad, porque esta realidad es la que nos va a dar a nosotros como asesores la oportunidad de las herramientas para poder tomar decisiones, porque al fin del día somos nosotros los que asesoramos a los que toman decisiones y somos nosotros los que podemos influenciar para la toma de una decisión. Cambio, Valeria. Bien, profesor, muchas gracias por esa pequeña explicación nuevamente. A ver, tenemos algunas preguntas en el chat.
Carolina González nos menciona, ¿el dólar ha dependido de esta discriminalidad en el medio de hidrocarburos? Sí, bueno, es que, a ver, es una pregunta más económica. Yo realmente no soy economista, pero sí hay una incidencia, porque claro, la medida en que tú produzcas volúmenes de barriles de petróleo, tú lo puedes vender, tú tienes ingresos, tú tienes divisas, tú las puedes ingresar al Banco Central o las puedes meter en el mercado y tú puedes entonces competir con el mercado, lo que se conoce como el mercado negro del dólar que existe en muchos países de Latinoamérica, entonces evitar la dualidad, ¿no? Cuando debe existir una sola moneda, en este caso, o un solo tipo de cambio, mejor dicho, entonces sí, los hidrocarburos tienen un impacto en la fijación de los precios. Sí, claro, si el hidrocarburo en este caso es uno de los principales ingresos de la nación. Bien. Nuevamente, Ada Elizabeth nos comenta, excelente profesor, muy clara su exposición y comentario final en esta última respuesta. No hay confianza en los actores políticos. ¿Qué podemos hacer desde la sociedad civil para procurar un cambio? Cada uno desde su ámbito de estudio y trabajo. Ok, ¿qué podemos hacer la sociedad? La sociedad civil puede hacer muchas cosas. Primero es manteniendo la memoria activa. Los latinoamericanos somos de memoria corta, o sea, olvidamos muy rápidos. No sé por qué, no sé si es que eso viene de los europeos, de los moros, no sé de dónde viene esto, pero el cierto es que la historia te dice a ti lo que va a suceder en el futuro. Si nosotros vemos el pasado, no los dos ojos en el pasado, porque eso es que quería quedarse anclado en el pasado, pero un ojo en el pasado nos permite prevenir el futuro. Es decir, viendo de manera tal de que uno pueda evitar los problemas del pasado y aprender también de las cosas buenas del pasado para poderlas proyectar en el futuro. ¿Qué puede hacer la sociedad civil? Organizarse, estructurarse, aportar, por Bien, a todos los participantes esperamos un momento. Ah, ahí ya se reconectó el docente. Profesor César, ¿está con el micrófono apagado? Ok, Listo, disculpa. no se preocupe, gracias. Sí, les comentaba que sí, que la sociedad civil pues es la que constituye pues uno de los elementos de la nación y una nación organizada puede lograr muchas cosas para lograr el cambio, tanto en un estado como poder lograr cambios para reforzar lo que es la república desde el punto de vista de términos legales. Pero sí, para responder la pregunta, la sociedad civil es la base fundamental de todo lo que puede lograr un cambio en una sociedad. Ujú. Cambio, Valeria. Bien. Y de igual manera, Ana Isis nos comenta, buenas noches, profesor. Primero que nada, muchas gracias por la información compartida. Basándonos en lo que explicó, pienso que antes de hacer una inversión se debe trabajar internamente, tratando de llegar a un acuerdo que no perjudique ninguno de los lados involucrados en el mismo. En el caso de nuestro país, Venezuela, podría ser de gran ayuda tener moral y ser lo más transparentes posibles, pero no hacerlo solo por conseguir el contrato o finiquitar la inversión, sino más bien llevarlo a su cumplimiento para de esta manera asegurar el bien común. Si estoy errada, espero pueda guiarme. No, no, es correcto. Uno de los elementos básicos de todo contrato es que cuando uno, a ver, en el derecho común o en el common law, el civil law también, ojo, no digo que no exista, ¿no? Pero es que uno tiene más balanza que otro, ¿no? Está el principio de la santidad del contrato. Es que el contrato lo firmaste y lo tienes que respetar. Sí, el contrato lo firmaste y lo tienes que respetar. Nadie está discutiendo eso. Pero también existe el principio de la autonomía de la voluntad. El principio de autonomía de la voluntad es que las partes tienen la voluntad para sentarse y conversar y negociar. Lo que pasa es que el tema específicamente de las inversiones es que se firman acuerdos que son por muy largo plazo, que son 10, 15, 20, hasta 30 años. Las concesiones pueden ser hasta 30. Bien, me parece que el docente está teniendo inconvenientes para volver a conectarse. Me imagino que es por la conexión a Internet. Entonces, antes ya de finalizar la conferencia como tal, me gustaría comentarles que esta conferencia del día de hoy cuenta con una certificación por un precio de 70 soles, la cual la pueden acceder a través de nuestra página y les voy a dejar el link en el chat de la sala. Y de igual forma, a nombre del FRIESAN, les agradecemos por su asistencia el día de hoy. Esperamos contar con su participación en los próximos eventos y programas de capacitación del instituto. Muchas gracias a todos.